302. Hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea impone al encéfalo un estado crítico por las lesiones cerebrales tanto primarias como secundarias. Con excepción del traumatismo craneoencefálico, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es la rotura de un aneurisma saccular. Otras fuentes son hemorragia por una malformación vascular, malformación arteriovenosa o fístula arteriovenosa dural, y la extensión al interior del espacio subaracnoideo de una hemorragia intracerebral primaria. Algunas hemorragias subaracnoidea idiopáticas se ubican en las cisternas perimesencefálicas y tienen un buen pronóstico. Tal vez su origen es venoso o capilar, y en estos casos la angiografía no revela ninguna anomalía. Aneurismas saculares. En los estudios angiográficos y las necropsias, se ha observado que alrededor del 2% de los adultos tienen aneurismas intracraneales, con una prevalencia de 4 millones de personas en Estados Unidos. Estos aneurismas se rompen y causan una hemorragia subaracnoidea en 25.000 a 30.000 pacientes cada año. En el enfermo que llega con vida al hospital, la tasa de mortalidad en los siguientes 30 días es de casi 45%. De los que sobreviven, más de la mitad queda con deficiencias neurológicas importantes como resultado de la hemorragia inicial, del vasoespasmo cerebral con infarto o de la hidrocefalia. Si el paciente sobrevive pero el aneurisma no se oblitera, la tasa de una nueva hemorragia se acerca al 20% en las primeras 2 semanas, 30% en el primer mes y 3% en los 12 meses siguientes. Ante estas cifras alarmantes, el principal objetivo terapéutico es prevenir las complicaciones iniciales previsibles de la hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas que no se han roto y son asintomáticos son menos peligrosos que un aneurisma que acaba de romperse. El riesgo anual de desgarro para aneurismas menos de 10 milímetros es de cerca de 0,1%, y el de los aneurismas más de 10 milímetros es de cerca de 0,5 a 1%. La tasa de movilidad quirúrgica sobrepasa con mucho estas cifras. Debido a que los pacientes más jóvenes se exponen un periodo más prolongado al riesgo de rotura, cuando el aneurisma es más de 10 milímetros de diámetro es conveniente el tratamiento profiláctico. Al igual que con el tratamiento de la estenosis carotídea asintomática, esta relación entre el riesgo y el beneficio depende en gran medida de la frecuencia de complicaciones de las medidas terapéuticas. Los aneurismas gigantes, que son los que miden más de 2,5 centímetros de diámetro, se presentan en las mismas ubicaciones, véase más adelante, que los de menor tamaño, y componen 5% de todos los casos. Las 3 ubicaciones más frecuentes son la porción terminal de la arteria carótida interna, la bifurcación de la arteria cerebral media y la parte superior de la arteria basilar. Su riesgo de desgarro es de alrededor del 6% en el primer año después de su diagnóstico, y puede permanecer alto por tiempo indefinido. Suelen producir síntomas por la compresión del parénquima cerebral o los pares craneales adyacentes. Los aneurismas micóticos se sitúan lejos de la primera bifurcación de las principales arterias del polígono de Willis. Muchos se deben a un émbolo infectado por una endocarditis bacteriana, y causan degeneración séptica de las arterias con la consiguiente dilatación y rotura. No se sabe si estas lesiones deben buscarse y repararse antes de su rotura o si debe esperarse que cicatricen de forma espontánea con ayuda de los antibióticos. Fisiopatología. Los aneurismas saculares se forman en la bifurcación de las arterias intracraneales de calibre grande o mediano. Se rompen hacia el espacio subaracnoideo de las cisternas basales y, con frecuencia, hacia el interior del parénquima cerebral adyacente. Casi 85% de estos aneurismas se produce en la circulación anterior, sobre todo en el polígono de Willis. Cerca del 20% de los pacientes presenta aneurismas múltiples, muchos de ellos con una ubicación bilateral idéntica. A medida que el aneurisma crece, se le moldea un cuello y una zona con forma de cúpula. La longitud del cuello y el tamaño de la cúpula varían mucho, y son factores importantes cuando se planea la obliteración quirúrgica o la embolización endovascular del aneurisma. La lámina elástica interna de la arteria desaparece en la base del cuello. La capa media se adelgaza y las fibras musculares lisas se sustituyen por tejido conjuntivo. En la zona del desgarro, por lo general, en el nivel de la cúpula, la pared se adelgaza y la laceración que causa la hemorragia suele medir menos de 0,5 milímetros de longitud. El tamaño y el sitio del aneurisma son factores importantes para pronosticar el riesgo de que se rompa. Los que miden más de 7 milímetros de diámetro y los que se ubican en la parte superior del tronco basilar y el nacimiento de la arteria comunicante posterior son los que tienen mayor riesgo de romperse. Manifestaciones clínicas. Muchos de los aneurismas intracraneales sin romper son por completo asintomáticos. Los síntomas casi siempre se deben a la rotura y la hemorragia subaracnoidea subsiguiente, aunque algunos aneurismas no rotos generan un efecto de tumoración sobre nervios craneales o el parénquima cerebral. En el momento en que se rompe el aneurisma y se presenta la hemorragia subaracnoidea, aumenta de manera repentina la presión intracraneal, lo cual explica la pérdida transitoria del estado de conciencia que se observa en 50% de los casos. Antes de perder el estado de conciencia, algunos pacientes manifiestan un periodo breve de cefalea atroz, pero la mayoría se queja primero de cefalea cuando recuperan la conciencia. En 10% de los casos, la hemorragia de origen aneurismático es tal que provoca pérdida de la conciencia durante varios días. En alrededor de 45% de los casos, la primera manifestación es cefalea intensa asociada al esfuerzo. El paciente con frecuencia llama a la cefalea el peor dolor de cabeza de mi vida. Sin embargo, la característica más importante es su instauración súbita. En ocasiones, estos desgarros se manifiestan al principio por cefalea de intensidad solo moderada o un cambio en las características habituales del dolor de cabeza.
La cefalea suele ser generalizada y se acompaña de rigidez de cuello y vómito. Si bien la cefalea repentina sin síntomas constituye la manifestación principal de un aneurisma roto, a veces también se acompaña de déficits neurológicos focales. Los aneurismas de la arteria comunicante anterior o de la bifurcación de la arteria cerebral media pueden romperse hacia el interior del encéfalo o al espacio subdural, donde forman un hematoma de tamaño suficiente para producir un efecto de masa. Los déficits subsecuentes son hemiparesia, afasia y abulia. En ocasiones, los síntomas prodrómicos sugieren la ubicación del aneurisma que está creciendo de modo gradual y que todavía no se rompe. Una parálisis del tercer par craneal, sobre todo cuando se acompaña de dilatación pupilar, pérdida del reflejo luminoso pupilar ipsolateral, pero con conservación del contralateral, y dolor focal por encima o por detrás del globo ocular, sugieren la posibilidad de un aneurisma expansivo en la unión de la arteria comunicante posterior con la carótida interna. La parálisis del sexto par indica la presencia de un aneurisma en el seno cavernoso, y los defectos del campo visual se observan con un aneurisma carotídeo supraclinoideo expansivo o de la arteria cerebral anterior. El dolor occipital y cervical posterior indica presencia de un aneurisma de la arteria cerebelosa posterior-inferior o antero-inferior. El dolor del globo ocular o por detrás del mismo y en la parte baja de la sien puede deberse a un aneurisma expansivo de la arteria cerebral media. La cefalea de trueno es una variedad de migraña que simula una hemorragia subaracnoidea. Antes de concluir que la persona con dolor intenso y repentino padece de migraña de trueno, es necesario realizar pruebas complementarias para identificar el aneurisma o alguna otra anomalía intracraneal. Algunos aneurismas sufren desgarros pequeños que originan derrames minúsculos de sangre hacia el espacio subaracnoideo, que se denominan extravasaciones de aviso o centinelas. La cefalea súbita e inexplicable en cualquier ubicación despierta la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, que debe investigarse puesto que en ocasiones degenera en hemorragia mayor. Las manifestaciones clínicas iniciales de la hemorragia subaracnoidea suelen clasificarse por grados con los esquemas de clasificación de UNTES o de la World Federation of Neurosurgical Societies, cuadro 302-1. Cuadro 302-1. Escalas de estadificación para la hemorragia subaracnoidea. Escala de Junio-Hess. Escala de las World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS. En los aneurismas rotos, el pronóstico de buenos resultados disminuye a medida que aumenta el grado. Por ejemplo, es inusual que un paciente con grado 1 de la clasificación de UNTES fallezca si se trata del aneurisma, pero la tasa de mortalidad para los pacientes grados 4 y 5 llega hasta el 60%. Déficits neurológicos tardíos. Hay 4 causas principales por las que ocurren. Una rotura recurrente, hidrocefalia, isquemia cerebral tardía y hiponatremia. 1. Rotura recurrente. Su incidencia durante el primer mes después de una hemorragia subaracnoidea es de casi 30%, con un nivel máximo en los primeros 7 días. La tasa de mortalidad es de 50% y el pronóstico es sombrío. El tratamiento inmediato elimina este riesgo. 2. Hidrocefalia. La hidrocefalia aguda puede ocasionar estupor y coma, y puede mitigarse con la colocación de un drenaje ventricular externo. La hidrocefalia subaguda se forma más a menudo, en el transcurso de varios días o semanas y origina somnolencia o lentitud mental progresivas con incontinencia. Para diferenciar la hidrocefalia del vasoespasmo se utilizan la tomografía, la angiografía por tomografía, el Doppler transcraneal o la angiografía convencional por rayos X. La hidrocefalia puede desaparecer de manera espontánea o necesitar un drenaje ventricular temporal. Algunos enfermos muestran un cuadro clínico de hidrocefalia crónica después de varias semanas o meses de la hemorragia subaracnoidea, que se manifiesta por dificultad en la marcha, incontinencia o deterioro mental. Otros signos leves son falta de iniciativa en la conversación o incapacidad para recuperar la independencia. 3. Isquemia cerebral tardía. El vasoespasmo es la constricción de las arterias en la base del encéfalo después de una hemorragia subaracnoidea. Origina isquemia e infartos sintomáticos en cerca del 30% de los pacientes y constituye la causa principal de las complicaciones tardías y la muerte. Los signos de isquemia aparecen entre 4 y 14 días después de la hemorragia, más a menudo a los 7 días. La gravedad y la distribución del espasmo vascular son los factores que definen si se produce o no un infarto. Se considera que el vasoespasmo tardío es resultado de los efectos directos de la sangre coagulada y sus productos de degradación sobre las arterias en el espacio subaracnoideo. En general, cuanta más sangre circunde las arterias, mayor será la probabilidad de que se produzcan vasoespasmos sintomáticos. El espasmo de las grandes arterias origina síntomas atribuibles a la zona vascular correspondiente. Cualquiera de estos síntomas focales puede presentarse de forma repentina al principio, fluctuar o manifestarse en el curso de varios días. En casi todos los casos, se advierte un deterioro del estado mental antes del espasmo focal. El vasoespasmo se identifica con facilidad en la angiografía convencional con rayos X, pero este procedimiento con penetración corporal es costoso y conlleva riesgo de apoplejía y otras complicaciones. El Doppler transcraneal se basa en el principio de que la velocidad del flujo sanguíneo dentro de una arteria aumenta conforme se reduce el diámetro de la luz. La sonda se dirige a lo largo de la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior proximal, la carótida terminal y las arterias vertebral y basilar diariamente o en días alternos, lo cual permite identificar con precisión el vasoespasmo e iniciar el tratamiento para prevenir la isquemia cerebral, véase más adelante.
La angiografía por tomografía es otro método que permite identificar de manera confiable el vasoespasmo. El edema cerebral grave en los pacientes con un infarto consecutivo a un vasoespasmo puede aumentar la presión intracraneal lo suficiente como para reducir la presión de perfusión cerebral. El tratamiento consiste en manitol, hiperventilación y hemicraneotomía. La hipotermia moderada también es importante. 4. Hiponatremia. La hiponatremia puede ser profunda y sobrevenir con rapidez en las primeras 2 semanas después de la hemorragia subaracnoidea. Hay tanto natriuresis como hipovolemia con la hemorragia subaracnoidea, de manera que los pacientes se tornan hiponatrémicos e hipovolémicos. Tanto el péptido natriurético auricular, como el péptido natriurético cerebral son importantes para producir este síndrome de pérdida de sal cerebral. Lo habitual es que se despeje en el lapso de 1 a 2 semanas y, en caso de hemorragia subaracnoidea, no se tratará con restricción de agua, ya que esto aumenta el riesgo de apoplejía, véase más adelante. Estudios de laboratorio e imágenes. Figura 302.1. Figura 302.1. Hemorragia subaracnoidea. A la angiografía por tomografía indicó la presencia de un aneurisma en la arteria cerebelosa superior izquierda. B. La tomografía sin medio de contraste a nivel del tercer ventrículo mostró la presencia de sangre en el plano subaracnoideo en la fisura izquierda de Silvio, zona brillante, y dentro del ventrículo lateral izquierdo. C. Angiograma habitual antero-posterior de la arteria vertebral derecha y el tronco basilar, donde se identifica el aneurisma grande. D. Angiograma habitual después de embolización del aneurisma con una espiral, en el cual la porción principal o el cuerpo del aneurisma está lleno de platino que se introdujo por un microcatéter que se hizo pasar desde la arteria femoral hasta el cuello del aneurisma. El dato clave de un aneurisma roto es la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo. En más de 95% de los casos se acumula suficiente sangre para observarla en la tomografía de alta calidad y sin medio de contraste realizada en un plazo de 72 horas. Si las imágenes de la tomografía no permiten diagnosticar una hemorragia subaracnoidea ni dejan ver una lesión tumoral ni una hidrocefalia obstructiva, debe realizarse una punción lumbar para demostrar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Pasadas 6 a 12 horas de la hemorragia subaracnoidea, la lisis de los eritrocitos y la consiguiente conversión de la hemoglobina en bilirrubina tiñe el líquido cefalorraquídeo de color amarillo. Esta xantocromía del líquido cefalorraquídeo alcanza su máxima intensidad a las 48 horas y persiste durante 1 a 4 semanas, según la cantidad de sangre existente en el espacio subaracnoideo. La extensión y la ubicación de la hemorragia subaracnoidea en la tomografía ayudan a confirmar al aneurisma subyacente, identificar la causa de la deficiencia neurológica y pronosticar la posibilidad de un vasoespasmo tardío. Cuando la tomografía inicial muestra la presencia en las cisternas basales de hematomas subaracnoideos más de 5 por 3 milímetros, o cuando se forman cúmulos de sangre más de 1 milímetro de espesor en los surcos de la corteza cerebral, la incidencia de vasoespasmo cerebral sintomático en los territorios de las arterias cerebrales media y anterior es muy alta. La tomografía no permite pronosticar de manera confiable el desarrollo de un vasoespasmo en las arterias vertebrales, basilares o cerebrales posteriores. La punción lumbar previa a la tomografía solo está indicada cuando la tomografía no puede realizarse en el momento en que debe descartarse una hemorragia subaracnoidea. Una vez que se sospecha el diagnóstico de hemorragia por rotura de un aneurisma saccular, se realiza una angiografía convencional de los 4 vasos, ambas carótidas y ambas vertebrales, para ubicar el aneurisma, definir sus detalles anatómicos y determinar la presencia de otros aneurismas íntegros. Figura 302.1c. En algunos centros, el aneurisma roto se trata mediante técnicas endovasculares al momento de la angiografía inicial como una manera de facilitar el tratamiento y reducir al mínimo el número de procedimientos con penetración corporal. La angiografía con tomografía es otro para localizar el aneurisma, y es suficiente para planear el tratamiento definitivo. La vigilancia estricta, diaria o 2 veces por día, de electrolitos es importante porque la hiponatremia puede presentarse con rapidez durante las primeras 2 semanas después de la hemorragia subaracnoidea, véase antes. El electrocardiograma muestra cambios del segmento ST y la onda T similares a los que se observan en la isquemia cardíaca. El complejo QRS prolongado, el intervalo QT prolongado y las ondas T acuminadas o con inversión profunda son consecuencia de la hemorragia intracraneal. Hay evidencia de que después de una hemorragia subaracnoidea pueden producirse lesiones estructurales del miocardio generadas por las catecoláminas circulantes y la descarga excesiva de neuronas simpáticas, lo cual ocasiona una miocardiopatía reversible suficiente para causar un estado de choque o insuficiencia cardíaca congestiva. La ecocardiografía revela una imagen de anomalías regionales en el movimiento de la pared que sigue la distribución de los nervios simpáticos más que las arterias coronarias principales y que no afecta relativamente el ápice de la pared ventricular. Los propios nervios simpáticos al parecer se lesionan por la toxicidad directa de la liberación excesiva de catecolaminas. Es frecuente un aumento asintomático de las concentraciones de troponina. Rara vez se observan arritmias ventriculares graves en el paciente hospitalizado. Tratamiento: hemorragia subaracnoidea. La reparación pronta de un aneurisma previene su rotura recurrente y permite la aplicación segura de técnicas que mejoren el flujo sanguíneo, por ejemplo, hipertensión inducida, en caso de un vasoespasmo e isquemia cerebral tardía.
El neurocirujano puede engrapar el aneurisma o bien el cirujano endovascular puede colocar espirales. En la reparación quirúrgica se coloca una grapa de metal a través del cuello del aneurisma, con lo que se elimina de inmediato el riesgo de otra hemorragia. Para este método es necesario realizar una craneotomía y retracción del cerebro, que se acompañan de movilidad neurológica. En las técnicas endovasculares se colocan pequeñas espirales de platino o algún otro material embólico dentro del aneurisma por medio de un catéter que se introduce desde la arteria femoral. El aneurisma se llena bien para facilitar la trombosis y con el tiempo se forma una pared que lo separa de la circulación, figura 302.1d. Hay dos estudios clínicos prospectivos con asignación al azar de cirugía frente al tratamiento endovascular de los aneurismas rotos. El primero fue el International Subarachnoid Aneurysm Trial, ISAT, que se interrumpió pronto cuando 24% de los pacientes tratados con cirugía endovascular habían muerto o eran dependientes un año después en comparación con 31% de los pacientes tratados con cirugía, una reducción relativa significativa de 23%. Después de 5 años, el riesgo de morir era menor en el grupo endovascular, aunque la proporción de supervivientes independientes era igual en ambos grupos. El riesgo de una nueva hemorragia fue bajo, pero más frecuente en el grupo endovascular. Estos resultados que favorecen el tratamiento endovascular a un año, fueron confirmados en otro estudio clínico, pero las diferencias en cuanto al desenlace funcional ya no fueron significativas a 3 años. Debido a que algunos aneurismas tienen una morfología que no puede corregirse con tratamiento endovascular, la cirugía sigue siendo una opción terapéutica importante. Gracias a las nuevas técnicas endovasculares que utilizan la colocación de espirales con la ayuda de un globo o la colocación de endoprótesis que desvían el flujo, han aumentado los tipos de aneurismas que pueden corregirse con intervenciones endovasculares. Es probable que los centros que combinan la experiencia endovascular y la neuroquirúrgica ofrezcan los mejores resultados. Hay datos confiables que muestran que los centros especializados en tratamiento de aneurismas pueden mejorar las tasas de mortalidad. El tratamiento médico de la hemorragia subaracnoidea consiste en proteger las vías respiratorias, normalizar la presión arterial antes y después de corregir el aneurisma, evitar una hemorragia nueva antes del tratamiento, eliminar el vasoespasmo y la isquemia cerebral tardía, tratar la hidrocefalia, combatir la hiponatremia, limitar las lesiones cerebrales secundarias y prevenir embolias pulmonares. La hipertensión intracraneal que sigue a la rotura del aneurisma es consecuencia de la sangre acumulada en el espacio subaracnoideo o el parénquima cerebral, hidrocefalia aguda o pérdida de la autorregulación vascular. Los pacientes estuporosos se someterán a ventriculostomía de urgencia para medir la presión intracraneal y tratar la hipertensión intracraneal a fin de prevenir la isquemia cerebral. Pueden emplearse también, si son necesarios, los tratamientos dirigidos a combatir la hipertensión intracraneal, como la osmoterapia o la sedación. La presión intracraneal alta que no responde al tratamiento es un signo de mal pronóstico. Antes de llevar a cabo el tratamiento definitivo de un aneurisma roto, es necesario mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, al tiempo que se evita el aumento excesivo de la presión arterial. En el paciente alerta vale la pena reducir la presión sistólica por debajo de 160 mm Hg con nicardipina, labetalol o esmolol. Si el nivel de conciencia es reducido, se mide la presión intracraneal, y la presión de perfusión cerebral ideal será de 60 a 70 mm Hg. En caso de cefalea o cervicalgia intensas, se receta sedación leve y analgésicos. Es importante evitar la sedación extrema porque reduce la posibilidad de detectar cambios clínicos en el estado neurológico. También es necesario asegurar una buena hidratación para evitar una hipovolemia que predisponga a la isquemia cerebral. Las convulsiones son infrecuentes al inicio de la rotura aneurismática. Es probable que los temblores, sacudidas y postura en extensión que a menudo acompañan la pérdida de la conciencia en la hemorragia subaracnoidea se deban al aumento súbito de la presión intracraneal, no a una convulsión. Sin embargo, a veces se administran anticonvulsivos profilácticos, ya que en teoría una convulsión podría causar una nueva hemorragia. Los glucocorticoides ayudan a reducir la cefalea y el dolor de cuello consecutivos a la irritación que provoca la sangre en el espacio subaracnoideo. No se ha confirmado si reducen el edema cerebral, si tienen una función neuroprotectora o si disminuyen la lesión vascular, por lo cual no se recomienda su uso sistemático. Los antifibrinolíticos no suelen recetarse, pero pueden considerarse en pacientes en quienes el tratamiento del aneurisma no puede llevarse a cabo de inmediato. Estos fármacos reducen la frecuencia de nueva rotura aneurismática, pero aumentan la frecuencia de infarto cerebral tardío y trombosis venosa profunda, DVT, de vein trombosis. Varios estudios recientes sugieren que la aplicación más breve, hasta que el aneurisma se corrige o durante los primeros 3 días, disminuye la rotura recurrente y es más inocua que lo que suponen los estudios preliminares de tratamientos más prolongados. El vasoespasmo sigue siendo la causa principal de complicaciones y muerte después de una hemorragia subaracnoidea aneurismática. El tratamiento con nimodipina, antagonista de los conductos del calcio, 60 mg vía oral cada 4 horas, mejora los resultados, quizás porque previene la lesión isquémica y no porque reduzca el riesgo de vasoespasmo. Dicho fármaco provoca hipotensión pronunciada en algunos pacientes, que acentúa la isquemia cerebral en los individuos con vasoespasmo. Otro tratamiento para el vasoespasmo cerebral sintomático consiste en aumentar la presión de perfusión cerebral mediante el aumento de la presión arterial media con la administración de expansores de volumen plasmático y de vasopresores, casi siempre fenilefrina o norepinefrina.
En muchos pacientes, el aumento de la presión de perfusión mejora los síntomas, aunque la presión arterial alta conlleva el riesgo de provocar una nueva hemorragia en el caso de los aneurismas no tratados. El tratamiento con hipertensión inducida e hipervolemia casi siempre exige vigilancia de las presiones arterial y venosa central. Es mejor la infusión de vasopresores por un catéter venoso central. La expansión del volumen ayuda a evitar la hipotensión y aumenta el gasto cardíaco. Si la isquemia cerebral tardía debido al vasoespasmo persiste pese al tratamiento médico correcto, se considerará la administración intraarterial de vasodilatadores y una angioplastía intraarterial percutánea figura 302.2. Figura 302.2. Vasoespasmo de la arteria cerebral media derecha. A. Angiografía con catéter que demuestra estenosis considerable de la arteria cerebral media derecha. B. En vista de la isquemia cerebral tardía sintomática, se utilizó la angioplastía con globo blando para dilatar la porción proximal de la arteria cerebral media principal. Al parecer, la vasodilatación que ocurre después de la angioplastía es permanente, lo cual permite retirar antes el tratamiento hipertensivo. Los vasodilatadores, verapamilo y nicardipina, no duran más de 24 horas. Por tanto, es probable que se necesiten tratamientos múltiples hasta la reabsorción de la sangre subaracnoidea. Aunque la papaverina intraarterial es un vasodilatador eficaz, hay evidencia de que puede ser neurotóxica, por lo cual casi nunca se usa. La hidrocefalia aguda origina estupor o coma. Algunas veces desaparece de manera espontánea, pero otras es necesario realizar un drenaje ventricular temporal. En caso de hidrocefalia crónica, el tratamiento más indicado es la colocación de una derivación ventricular. La restricción de agua está contraindicada en los pacientes con hemorragia subaracnoidea y riesgo de vasoespasmo por la posibilidad de ocasionar hipovolemia e hipotensión, que desencadenarían una isquemia cerebral. En muchos pacientes, la hiponatremia persiste a pesar de las soluciones parenterales utilizadas, como la solución salina fisiológica. La hiponatremia a menudo mejora con complementos orales de cloruro de sodio junto con solución salina normal, pero a menudo es necesario administrar solución salina hipertónica por vía intravenosa. Es importante no corregir con demasiada celeridad la concentración de sodio en los pacientes con hiponatremia pronunciada de varios días de duración, porque puede surgir el síndrome de desmielinización osmótica. En todos los pacientes, se aplican medias de compresión neumática para prevenir la embolia pulmonar. La heparina no fraccionada por vía subcutánea para la profilaxis de la trombosis venosa profunda puede iniciarse 1 a 2 días después del tratamiento endovascular o la craneotomía con grapado quirúrgico, lo cual es un complemento útil de las medias de compresión neumática. El tratamiento de la embolia pulmonar depende de si se ha tratado el aneurisma y de si el paciente se sometió o no a una craneotomía. Está contraindicado el tratamiento anticoagulante general en enfermos con aneurismas rotos o no tratados, y es una contraindicación relativa durante varios días después de craneotomía, y puede retrasar la trombosis de un aneurisma al cual se aplicó una espiral. En caso de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar en los primeros días después de la craneotomía, se contempla la posibilidad de colocar un filtro en la vena cava inferior para prevenir más embolias pulmonares, aunque después de un tratamiento endovascular satisfactorio se prefiere la anticoagulación general con heparina.